Antes de comenzar, recuerde que esta información es únicamente para fines educativos y no debe tomarse como asesoría legal. Las leyes de herencia pueden ser complicadas y cada familia es diferente, así que es importante consultar con su abogado calificado sobre su situación particular. Hoy vamos a hablar a fondo sobre un tema que causa muchísimo estrés, confusión y lamentablemente errores muy costosos para muchas familias. El periodo retrospectivo de 5 años de Medicaid. Si usted o un ser querido se están acercando al momento en que podría necesitar cuidados a largo plazo o ingresar a un hogar de ancianos, esta es probablemente la regla más importante que debemos entender. Hay que empezar con la regla básica. Desde el punto de vista del gobierno, si usted regala o transfiere cualquier bien dentro de los 5 años anteriores de solicitar Medicaid, automáticamente van a presumir que lo hizo con el único propósito de reducir su patrimonio lo suficiente como para poder calificar para los beneficios, no importa cuál haya sido realmente su intención. Por ejemplo, usted pudo haberle dado dinero a su nieto para pagar la universidad simplemente por amor y porque quería ayudarlo. Aún así, Medicaid puede considerar esa transferencia como un regalo que genera un periodo de penalización. Entonces, ¿cuáles son las cosas específicas que debe tener en cuenta? ¿Qué bienes suelen meter a las familias en problemas? ¿Cómo los encuentra el gobierno? Y lo más importante, ¿cómo puede proteger legalmente al patrimonio que tanto trabajó y que le costó construir? Vamos a analizarlo paso por paso. Parte número 1. La gran señal de alerta, la casa familiar. Cuando las familias vienen a mi oficina, una de las cosas que escucho con más frecuencia es: mi mamá necesita ingresar a un centro de cuidados, pero no se preocupe, ella no tiene nada a su nombre. Mi primera pregunta siempre es, pues, ¿dónde vive ella? Y casi siempre la respuesta es, bueno, vive en su casa, pero esa casa nos la regaló a nosotros, sus hijos, hace unos años atrás. Este es uno de los errores más grandes que cometen las familias. Regalar terrenos o propiedades es una de las principales transferencias que Medicaid identifica y penaliza. Hay que entender que los trabajadores que revisan los casos de Medicaid están altamente capacitados y saben que prácticamente todo el mundo ha vivido en una casa en algún momento de su vida. Cuando usted presenta una solicitud diciendo que mamá no tiene bienes raíces, la siguiente pregunta del trabajador del caso probablemente será: muy bien, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una casa a su nombre? Si esa casa se vendió durante los últimos 5 años o incluso antes, debe estar preparado para presentar los documentos del cierre de la venta, la cantidad exacta que recibió y demostrar exactamente en qué cuenta bancaria ingresó ese dinero. Y si ese dinero ya no está, tendrá que demostrar exactamente a dónde se fue. Si vendió la casa y depositó el dinero en la cuenta bancaria de uno de sus hijos, eso puede convertirse en un problema importante. Si transfirió directamente la escritura de la propiedad a uno de sus hijos, pero mamá continuó viviendo ahí, eso también puede representar un problema serio. El gobierno sabe que a medida que las personas envejecen, muchas familias intentan sacar los bienes del nombre de sus seres queridos para mantenerlos dentro de la familia y evitar que se utilicen para pagar los costos de un hogar de ancianos. Y el gobierno ha creado un sistema específicamente diseñado para detectar este tipo de transferencias. Parte número 2. ¿Cómo Medicaid verifica su historial financiero? Quizás se esté preguntando, ¿cómo van a enterarse de que regalé dinero en efectivo o transferí un título de propiedad? La respuesta es sencilla: su número de seguro social. Medicaid realizará una búsqueda exhaustiva utilizando su número de seguro social. Esto significa que podrán identificar cualquier cuenta que haya requerido su número de seguro social para abrirla, incluyendo cuentas corrientes y cuentas de ahorro, certificados de depósito conocidos como CD y cuentas de inversión, anualidades y fondos de jubilación, bienes con título de propiedad, incluyendo bienes raíces y vehículos. Además, Medicaid actualmente utiliza sofisticados proveedores externos de datos para buscar información en Internet
y en bases de datos públicas con el objetivo de localizar los bienes que usted o su familia hayan tenido. Hablemos un momento de los vehículos, porque este tema toma por sorpresa a muchas personas. Cuando Medicaid consulta la base de datos del DMV, puede identificar cualquier vehículo actualmente registrado a su nombre, cualquier vehículo para el cual usted haya firmado como confirmante, cualquier vehículo que debería estar a su nombre, aunque otra persona lo esté manejando. De acuerdo con estas reglas, se le permite tener exactamente un automóvil sin importar su valor, como un bien exento. Sin embargo, un segundo, tercer o cuarto vehículo puede contar directamente para determinar el límite de bienes que Medicaid toma en consideración. Si recientemente sacó un vehículo de su nombre para regalárselo a un hijo o a un nieto, Medicaid puede encontrar ese registro y aplicar una penalización por esa transferencia. Parte 3. La auditoría de los estados de cuenta bancarias de 90 días. Cuando presentamos una solicitud de Medicaid, normalmente no enviamos desde el principio 5 años completos de estados de cuentas bancarias. Eso podría representar miles de páginas. En su lugar, generalmente presentamos los estados de cuenta correspondientes a los últimos 90 días. Sin embargo, esos 90 días se revisan con lupa. Si aparece un cheque emitido a nombre de una persona, ya sea un familiar, un vecino o un amigo, y ese cheque supera los $200, Medicaid puede marcar esa transacción para revisar. Entonces pueden exigir una explicación por escrito y documentación que demuestre exactamente para qué se utilizó ese dinero. Si cerró completamente una cuenta durante los últimos 5 años o trasladó una cantidad importante de dinero de un banco a otro, Medicaid puede encontrar ese historial mediante sus búsquedas y pedirle que explique dónde terminó cada dólar. Eso no significa automáticamente que usted deje de ser elegible, pero sí significa que debe tener preparada una explicación clara y legal para evitar quedar atrapado en un proceso de revisión prolongado. Parte 4. ¿Cómo refutar la presunción de que hubo un regalo? Debido a que Medicaid presume que cualquier transferencia realizada durante los 5 años anteriores fue un regalo indebido, usted tiene la responsabilidad de demostrar que no fue así. A esto se le conoce como refutar la presunción y puede hacerse presentando pruebas claras. Veamos algunas situaciones comunes en las que podemos refutar exitosamente esa presunción. Un ejemplo es el historial de donaciones caritativas. Si usted ha dado el diezmo a su iglesia durante toda su vida, podemos demostrar que existe un patrón constante de donaciones durante varios años, como existe un historial documentado que demuestre que esas contribuciones se hicieron por razones caritativas y no con el propósito de reducir artificialmente sus bienes para calificar para Medicaid. Medicaid no debería penalizar esas donaciones. Otro ejemplo son los regalos habituales durante las fiestas. Supongamos que durante muchos años usted ha tenido la tradición de entregarles un pequeño cheque a sus hijos o nietos cada Navidad. Podemos defender esas transferencias. Si de repente sufre un derrame cerebral en febrero y solicita Medicaid, podemos demostrar que los regalos entregados durante la Navidad anterior formaban parte de una tradición familiar que llevaba años realizando y que no fueron un intento repentino de vaciar su patrimonio. Otro ejemplo son para las víctimas de fraude, robo o abuso. Lamentablemente, los adultos mayores frecuentemente son víctimas de estafadores. Si su ser querido entregó grandes cantidades de dinero porque fue engañado, manipulado o porque sufrió un deterioro cognitivo y alguien se aprovechó de él o ella, podemos luchar contra esa penalización. Para hacerlo es fundamental recopilar y conservar informes policiales y registros financieros que permitan demostrarle a Medicaid que la transferencia fue consecuencia de un robo o abuso involuntario y no un regalo voluntario. Sin embargo, si usted sufre un derrame cerebral y inmediatamente manda a un familiar a vaciar sus cuentas bancarias o le entrega un cheque por una cantidad enorme, será prácticamente imposible refutar esa presunción. En ese caso, probablemente tendrá que enfrentar una penalización. Parte 5. ¿Cómo corregir un regalo indebido?
si ya realizó una transferencia indebida y ahora enfrenta una penalización de Medicaid, no entre en pánico. En realidad, es posible corregir o subsanar ese regalo. Para corregir un regalo realizado fuera del momento adecuado, la persona que recibió el bien simplemente debe devolverlo en su totalidad. Una vez que el bien es devuelto, la penalización queda completamente eliminada. Entonces, ¿cómo corregimos el regalo de una propiedad? Esta estrategia puede ser muy efectiva cuando se trata de una vivienda. Si transfirió su casa a uno de sus hijos, ese hijo puede transferir nuevamente la escritura de la propiedad a su nombre. Como una residencia principal se considera un bien exento bajo las reglas de Medicaid, usted puede ser propietario de ella. Una vez que la casa vuelva a estar a su nombre, podemos protegerla correctamente utilizando una escritura Lady Bird, que puede mantener la propiedad protegida frente a la recuperación patrimonial de Medicaid después de su fallecimiento. ¿Y cómo corregimos un regalo de dinero en efectivo? Con el dinero en efectivo, la situación es un poquito más complicada. Supongamos que uno de sus hijos le devuelve $20,000. Ya no tendría la penalización correspondiente al regalo, pero ahora tendría otro problema relacionado con los límites de los bienes para calificar para Medicaid. Como solicitante individual, solamente se le permite conservar $2,000 en bienes contables. Si de repente vuelven a aparecer $20,000 en su cuenta bancaria, debemos implementar inmediatamente un plan legal de reducción de bienes o, como le decimos, un spend down, para volver a colocar sus bienes por debajo del límite de $2,000. Parte 6. Transferencias legales y exentas. Si necesita reducir sus bienes para poder calificar para Medicaid, eso no significa que simplemente tenga que entregarle todo su dinero a un hogar de ancianos. Las reglas estatales y federales permiten ciertas transferencias exentas que no generan penalización. Por ejemplo, familiares con discapacidades puede transferir una cantidad ilimitada de bienes a un hijo con discapacidad. Sin embargo, debe hacerse con mucho cuidado, porque recibir esos fondos podría afectar los propios beneficios gubernamentales de esa persona. Por eso, esta transferencia debe estructurarse correctamente. Otro ejemplo es la educación de los nietos. Puede financiar un plan de ahorro universitario 529 para cualquier nieto menor de 21 años. También puede transferir fondos a una cuenta creada bajo la Ley Uniforme de Transferencias a Menores, conocida como la UTMA, para una persona menor de 21 años. Aunque estas estrategias quizás no sean la solución perfecta para todas las familias, son transferencias completamente exentas que pueden permitirle mantener legalmente una parte del patrimonio dentro de su familia. Parte 7. La estrategia de regalo dividido y la penalización calculada. ¿Qué ocurre si usted no tiene un hijo con discapacidad ni nietos pequeños, pero aún así quiere proteger parte de su dinero durante una situación de emergencia? Aquí es donde podemos utilizar una estrategia legal más sofisticada conocida como regalo dividido o reducción de bienes mediante una penalización calculada. En lugar de intentar esconder una transferencia, le informamos completamente a Medicaid que se realizó un regalo. Luego calculamos exactamente cuánto tiempo de penalización provocará ese regalo. Supongamos que usted regala $6,000. Medicaid podría determinar un periodo de penalización de 2 meses durante el cual se niegue a pagar sus cuidados. Para que esta estrategia funcione, utilizamos la parte restante de sus fondos para pagar por adelantado y de manera privada al centro de cuidados exactamente esos 2 meses. Como el centro ya está pagado y sus bienes restantes ahora se encuentran por debajo del límite de $2,000, usted puede solicitar Medicaid inmediatamente. Una vez que finalice el periodo de penalización de 2 meses, Medicaid comienza a cubrir el costo de sus cuidados. Esta puede ser una manera muy efectiva de proteger legalmente una parte de su patrimonio, incluso si necesita solicitar Medicaid mañana mismo. Parte 8. Planificación a largo plazo. El fideicomiso irrevocable. Si actualmente goza de buena salud, pero quiere adelantarse al retrospectivo de 5 años, una de las mejores herramientas disponibles es un fideicomiso irrevocable para la protección de bienes. Muchos de nosotros pensamos, ¿por qué no simplemente pongo mi casa a nombre de mi hijo ahora y espero 5 años?
El problema es que eso puede ser extremadamente riesgoso. Si transfiere directamente su casa a uno de sus hijos, la propiedad queda expuesta a todo lo que pueda ocurrir en la vida de ese hijo. Si su hijo enfrenta una demanda, atraviesa un divorcio, se declara en bancarrota, fallece antes que usted, su casa podría ser embargada, vendida o incluso terminar siendo heredada por un yerno o una nuera. La casa ya no estaría protegida por usted. Un fideicomiso revocable para la protección de bienes funciona como un intermediario seguro. Usted transfiere su casa y otros bienes al fideicomiso. Esto inicia el periodo retrospectivo de 5 años. El fideicomiso mantiene la propiedad protegida para su beneficio y conserva sus exenciones fiscales, al mismo tiempo que le protege frente a las responsabilidades personales, demandas o divorcios de sus hijos. Una vez que hayan transcurrido esos 5 años, el valor total del fideicomiso queda completamente protegido frente a Medicare. Para concluir, hay que actuar con anticipación. El periodo retrospectivo de 5 años es una regla muy real y muy estricta, pero no es imposible manejar. Ya sea que esté planificando con varios años de anticipación o enfrentando una crisis médica inmediata, existen estrategias legales, éticas y muy efectivas para proteger el patrimonio y el legado de su familia. Sin embargo, debido a que estas reglas son extremadamente complejas y pueden variar dependiendo de cada situación, nunca debería intentar manejar este proceso por su cuenta. Consulte con un abogado calificado, especializado en derecho de la tercera edad, que pueda evaluar individualmente su situación y diseñar un plan específicamente adaptado a las necesidades de su familia.